Próximamente se iniciará la negociación colectiva de trabajo entre la USO y Ecopetrol. Es por eso que a continuación les explicamos por qué la organización sindical presentará un pliego de peticiones a la empresa. Es importante negociar pliego de peticiones porque la negociación colectiva es un derecho fundamental de los trabajadores y es la esencia del sindicalismo. En nuestro caso particular, en la negociación que vamos a desarrollar con Ecopetrol, es importante tener en cuenta que en la convención colectiva que tenemos suscrita con Ecopetrol hay una serie de aspectos relacionados con partidas e incrementos salariales que no tienen cláusula de automaticidad. Para que esto pueda renovarse es necesario pactar un acuerdo con Ecopetrol. El segundo aspecto importante a tener en cuenta es que es necesario en nuestro pliego de peticiones plantear aspectos políticos como la defensa de Ecopetrol, evitar que la empresa la sigan vendiendo y conformando empresas filiales. El tercer aspecto fundamental es la importancia de defender los derechos de los trabajadores directos y los trabajadores de firmas contratistas, que son más del 80% de los trabajadores en Ecopetrol. Y finalmente es muy importante en la convención colectiva destacar y resaltar la representación sindical que tiene derecho a ejercer nuestra organización sindical. La Central Unitaria de Trabajadores comparte íntegramente la apreciación que la OIT tiene sobre las libertades sindicales. Es el conjunto integral de los derechos de asociación, de negociación y de huelga. Este es un trípode que no puede desligarse uno del otro. Nosotros estimulamos el derecho a organizarse en sindicatos, pero para negociar frente a los patronos y frente al gobierno, y obviamente sobre la base de utilizar el derecho a la huelga. La huelga es el mecanismo, es la herramienta por el cual nosotros presionamos la negociación colectiva cuando el gobierno o los empresarios se niegan en la mesa de negociación mediante el diálogo social a construir un acuerdo integral que le sirva a los trabajadores especialmente. El candidato presidencial por la Alianza Verde, Sergio Fajardo, estuvo de paso en nuestro programa y nos contó cuál sería su compromiso con la clase obrera y Ecopetrol. La Unión Sindical Obrera se reunió con el candidato presidencial por la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, con el fin de conocer más a fondo sus propuestas en defensa de Ecopetrol y sobre las garantías para que la empresa continúe siendo estatal. En primer lugar, para los trabajadores en Colombia, y nosotros hemos dicho respetar las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo que Colombia suscribe. Nosotros tenemos que apostarle en Colombia al trabajo digno. Una parte fundamental es pasar de la informalidad a la formalidad con todo el rigor y respetar los derechos de los trabajadores, respetar las convenciones que tienen con los trabajadores, eso en general. Y con respecto a Ecopetrol, quiero decir, para hablar del desarrollo productivo de nuestro país, nosotros presentamos nuestra propuesta económica. El primer punto de nuestra propuesta económica es mejorar la productividad del país, y eso significa lo que nosotros estamos haciendo, sofisticarlo y mejorarlo cada vez más, teniendo en cuenta las consideraciones ambientales, y eso me lleva a la planta de Barrancabermeja. Sergio Fajardo también se refirió a la clase obrera colombiana y el respeto por sus derechos laborales. Nosotros tenemos que mejorar esta planta desde la perspectiva del desarrollo productivo, para que produzca mejor, para que produzca de una mejor forma en términos ambientales, alrededor de una gran riqueza de Colombia, que son los hidrocarburos, en particular el petróleo. Alrededor de Barrancabermeja y la institucionalidad que nosotros tenemos, aquí están todas las oportunidades, porque aquí tenemos el desarrollo rural, tenemos el río Magdalena como riqueza de nuestra Colombia. Hemos visto lo que pasa aquí cuando llega la corrupción. Todo lo que está pasando en Barrancabermeja está asociado con la corrupción en una forma u otra, que paralizó el río Magdalena, las vías. Pero apostarle a la lucha contra la corrupción, al desarrollo rural, teniendo las consideraciones ambientales, cómo trabajamos con los pequeños campesinos, cómo los asociamos, cómo llevamos los recursos del Estado, la ciencia, cómo incorporamos eso a la actividad productiva de nuestro país, articulándonos alrededor de Barrancabermeja como capital del Magdalena Medio. El proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja también estuvo dentro de la agenda tratada en esta reunión. El candidato respondió de qué forma él lo haría viable y no sería solo un tema de campaña. Nosotros tenemos un compromiso y vamos a avanzar en el mejoramiento de la planta.
Ya lo expliqué por qué, por el desarrollo productivo. Nosotros tenemos que hacer las cosas mejor hechas y cada vez con más rigor ambiental en todos y cada uno de los pasos que nosotros estamos dando. Eso es lo que nosotros le vamos a apostar. Pero yo quiero señalar algo que es bien importante y estamos en época de elecciones. Y aquí estoy con el senador Jorge Robledo, que hace parte de nuestra coalición, que siempre ha sido un defensor de los derechos de los trabajadores, en particular de Ecopetrol. Pero nosotros siempre tenemos una condición, yo tengo siempre una condición. La mejor forma de respetar a las personas es no salir a decirle cualquier cantidad de mentiras, porque aquí lo que está pasando es que se les ofrecen unas cosas y después no se cumplen. Y por eso después queda la gente amargada, con molestias, endeudada, sin tener posibilidades de reaccionar porque creyeron en alguien que dio su palabra pero que no la cumplió. Por eso con nosotros no se va a repetir esa frase que se escucha tanto en Colombia: todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. Esa frase no es cierta, pero muchos sí son. Y nosotros respetamos a la comunidad y a las personas, empezando por decir, desde la perspectiva del desarrollo productivo, es una obligación de nosotros hacer ese plan de mejoramiento en la planta de Barranca Bermeja. ¿Cómo combatiría Fajardo la corrupción de llegar a ser presidente? Desde ahora, la mejor forma para combatir la corrupción, ¿saben cuál es? No pagar un peso por un voto, porque ¿qué está pasando ahora? En toda Colombia, ¿cuánto están pagando por los votos? ¿Cuánto, entre comillas, valen las campañas? Y todos esos que meten esa plata, que compran votos, que compran líderes, pues cuando llegan a robar. Esos son los corruptos. Primer paso para luchar contra la corrupción, que no lleguen. Porque ya después de que llega un corrupto acá, ya vimos la película con el ñoño y el musa, que Colombia está llena de ñoños y musas con diferentes acentos y con diferentes atuendos, ¿sí? Y después llegan y ¿qué pasa? Les dan puestos y les dan contratos y les entregan las instituciones del Estado y se van y se roban las instituciones del Estado. ¿Y a quién le están robando? Siempre a los más pobres, lo mismo que ha pasado siempre. La violencia termina en muerte, la corrupción termina en miseria, la polarización a la que nos quieren llevar a Colombia a nosotros ya ha demostrado la historia que se vuelve otra vez violencia. Nosotros no queremos la polarización, queremos la transformación y por eso nosotros somos la fuerza de la esperanza en Colombia. Precisamente para hacer un análisis sobre esta coyuntura política que hoy atraviesa el país y lo que sucedió en las pasadas elecciones de consultas interpartidistas, hemos invitado a Freddy Pulesio para que nos hable al respecto. Freddy, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Lina, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos de plácemes. En esta consulta interpartidista del fin de semana se demostró un sentir popular. Petro, solo, sin maquinaria, logró superar en votos solo frente a Iván Duque, logró superarlo en cerca de 400.000 votos. Petro sacó 2.800.000, Iván Duque solo sacó 2.400.000. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay un sentir popular, que por fin en muchos años vamos a tener una alternativa posible, que esta vez no nos tocará votar por el mal menor, sino que vamos a construir ese candidato, esa presidencia que requiere el pueblo colombiano. Y esa construcción pasa necesariamente por entendernos entre iguales, entendernos entre similares, entendernos entre la campaña de Fajardo Robledo y la campaña de Petro y Caicedo. Estamos en eso porque hay muchos miedos que son infundados. No sé cómo vea la gente las cosas en Barranca, pero a nivel de Barranca y a nivel nacional están pasando muchas cosas. Por ejemplo, uno va aquí, centros comerciales importantes que los están cerrando paulatinamente, cierran un local que uno ve que es importante, cierran un gimnasio que uno ve que es importante. Es decir, esta ciudad la están apagando poco a poco y si no hacemos el proyecto de modernización, ni se diga. Yo no sé qué le tenemos que envidiar en esto de lo comparativo con Venezuela. Aquí vivimos un caos enorme. Entonces, por favor, no nos dejemos confundir. Hay un tema de la expropiación que están hablando uno que si llega Petro a la presidencia va a expropiar las tierras. A mí me toca caminar medio país en las zonas petroleras y está sucediendo la expropiación hoy. Cuando llegué a Rubiales, a un campesino le dijeron: señor, tiene que irse porque ese baldío me pertenece, le decía Pacífico Rubiales. Y nos tocó hacer un trabajo con Iván Cepeda, con Alexander López Amaya, con Robledo, para evitar ese desalojo. Son millones de personas que están expropiando hoy en Colombia porque sus tierras están en proyectos mineroenergéticos. Oye, y en este país, yo quería comprarme una tierrita en estos días y decía, pucha, ¿a dónde voy? Voy al Valle, voy a Los Llanos,
¿A dónde voy que no haya minería, que no haya riqueza? Este es un país hermosamente rico. Entonces, si hay minería, llegan los bandidos ya legalmente, porque ya no son paramilitares, sino legalmente, SMAT, ejército, todo, y juez que te dicen, la tierra no le pertenece, tiene que irse. La expropiación la estamos viviendo hoy, no será mañana. No solamente la expropiación, también podríamos decir que estamos viviendo lo que tiene que ver con la esclavitud. Llevamos 16 años prácticamente en un régimen, 8 años de Álvaro Uribe Vélez, 8 años de Juan Manuel Santos, y aún la gente pues tiene como ese mito de que va a llegar un régimen, de que se van a tomar el poder, de que se van a quedar ahí, si llegase pues un presidente de izquierda. Hoy acabamos de vivir una situación, estamos allí con una delegación del Ministerio del Trabajo aquí en el SENA, con una delegación del Ministerio del Trabajo desde Bogotá, mirando los casos de los compañeros temporales que están en la puerta principal de la refinería y con 2 compañeros de contratistas que están en la puerta 25 de agosto. ¿De dónde viene ese mal? Nos lo dejó Álvaro Uribe Vélez y lo desarrolló Juan Manuel Santos, que es negarle derechos a los trabajadores. Esto de la temporalidad fue asqueroso, fue caprichoso. Compañeros que habían consolidado su derecho durante 20, 30 años de trabajo, en un momento dado dijeron, vamos a acabar con la temporalidad. La cortaron sin ninguna justificación porque los compañeros ya habían adquirido derechos. Acabaron con esa nómina para aparecer con la nómina tercerizada, que esos compañeros ya vienen con unas tablas mucho más pequeñas, más reducidas, con menos derechos. Tenemos un fondo de pensiones nosotros en Ecopetrol que puede acoger a esos compañeros que estuvieron a puertas de ganar la pensión, no se les da la posibilidad, los tienen ahí botados en carretera y eso no se justifica. Eso es esa esclavitud de la que tú hablas. Y en temas petroleros lo vimos en Rubiales 2011, lo vimos en Reficar 2013, lo estamos viendo todavía. Nosotros llegamos a algunas partes del país donde los trabajadores petroleros ganan salarios mínimos en condiciones de esclavitud. Eso no se justifica. Y lo berriondo es que yo veo que se manda es coraje. Uribe diciendo, trabajadores, los voy a defender, les voy a defender la salud. Oye, si Uribe acabó con el sistema de salud y de pensiones en este país, no solamente a los trabajadores petroleros, a toda la nación. Bueno, en cuanto al tema de educación, de vivienda, entonces queda también como ese mensaje, no, es que todo lo quieren regalado. ¿Será así? Yo creo que no es eso. Nosotros tenemos unos recursos y justamente Petro está hablando de una transición energética. Nosotros tenemos hoy un país basado en el petróleo, en la minería extractiva y de exportación. Eso con unas transnacionales que tienen todas las gabelas, no les cobramos por A, por B, por C, por Y, hasta Z. Tienen 30 excepciones tributarias. Nosotros nos ganamos un pesito y nos sacan hasta la lengua. Entonces, ese sistema de país no sirve, no funciona. Aquí de lo que se trata es de gravar a los que tienen la plata, quitar esas exenciones y volverlos a gravar, quitarles sí la tributación a la gente que por un pesito le están sacando hasta la lengua, y sobre la base de esa fuente energética y productiva que tenemos hoy, proyectar país hacia energías limpias, alternativas y hacia una economía en donde, oye, uno es dueño de los recursos. ¿Cómo así que aquí en el Magdalena Medio, por ejemplo, que estamos bañados en petróleo, que tenemos la principal refinería interconectada a la red de oleoductos de petróleo, de crudo, pero también de combustibles, y llevemos 100 años, vamos a cumplir ahorita y mire las condiciones en que estamos? Yo me tomé el fin de año un ratico y me fui a Mogotes. Pensé que Mogotes era el último rincón de Santander y quise ir a conocerlo porque había una persona, un amigo que conocí, que lo extraño porque hace más de 20 años no lo veo y de pronto voy por allá y lo veo y me encuentro esas calles pavimentadas, lo más de bonita, y no tiene una gota de petróleo. Dije, definitivamente esto no puede ser de esta manera, lo estamos haciendo supremamente mal y nos corresponde corregirlo, pero para hacerlo necesitamos un gobierno que nos dé la mano para este tipo de iniciativas. Bien, por último, Freddy, el mensaje.
no solamente para los trabajadores petroleros, sino para la clase obrera en general, en todo el país, porque pues nuestro programa también lo ven a nivel nacional. ¿Qué decirle a esas personas que aún tienen muchos mitos, muchas dudas, están confusos, y a las comunidades, por supuesto, en cuanto al tema, en cuanto a esa posibilidad que tenemos de cambiar este régimen que hay en Colombia hoy día? Que hay que hacerlo, es que no podemos vivir más la angustia, no podemos vivir más del miedo. Ya Uribe nos gobernó 8 años con miedo, el otro nos gobernó otros 8 años diciendo que nos sacaba del miedo, y otra vez nos van a meter en el mundo del miedo, no se justifica. Nosotros necesitamos vivir la paz, la alegría, la vida como tal, y este país tiene cómo hacerlo y nos lo merecemos todos. Rey, muchas gracias por haber estado como siempre en nuestro programa. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos y todas. Bien, era entonces el análisis que hacíamos con Freddy Pulecio acerca de la situación que vive hoy Colombia en cuanto a materia política y de miras a las elecciones presidenciales. Vamos a una pausa y ya regresamos con el final de nuestro programa, Semanario Obrero. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Orientaciones para la evaluación del desempeño de los trabajadores de Ecopetrol S.A. y otros hechos que hacen parte de nuestra agenda informativa a continuación. El sindicato recuerda a los trabajadores de Ecopetrol que están siendo evaluados en su desempeño por estos días que deben atender la orientación dada en el enlace que está publicado en la página web del sindicato www.usofrenteobrero.org. Asimismo, la organización sindical recuerda que no solo proceden las reclamaciones por evaluaciones parciales o insuficientes, sino de trabajadores que hayan sido calificados en satisfactorio y que consideren que deben ser calificados en destacado o excepcional. Las reclamaciones sobre evaluación de desempeño, cópialas a su respectiva subdirectiva y a la Dirección Nacional para Acompañamiento y Seguimiento. La USO espera que estas dos guías sean de mucha utilidad. El sindicato se preocupa por seguir avanzando en una evaluación de desempeño absolutamente objetiva y que respete los derechos fundamentales de los trabajadores. Asimismo, intenta construir una propuesta sobre el tema de cara a la próxima negociación colectiva de trabajo. La comunidad de Purificación Tolima se lanza a la protesta legal en razón a que Ecopetrol, OCOL y la multinacional OMIA les vulnera sus derechos. Denuncian también que no hay inversión social, que ninguna compañía responde por la responsabilidad social empresarial, que además no respetan la mano de obra local y persiguen el derecho de asociación sindical. Así lo denuncia la subdirectiva Uso Tolima. Un grave daño ambiental ha ocasionado un derrame de crudo, aceite, gas y lodos que han brotado del pozo La Lizama 158. Los fluidos alcanzaron las aguas del caño Lizama, ubicado en el corregimiento La Fortuna de Barranca Bermeja, y a su paso van dejando un panorama devastador. A diario la comunidad encuentra centenares de peces flotando entre las espesas aguas negras. Nos fuimos a corroborar la contaminación que se evidenció por una fuga cerca del pozo 158 en La Lizama, que contaminó la quebrada del mismo nombre y afectó cuerpos de agua alrededor del pozo. Lo que se evidencia o se pudo ver hoy es una emanación presuntamente natural cerca de un pozo, y estamos en investigación para ver qué nos dice la empresa petrolera Ecopetrol con relación a esa fuga. Esta fuga, que se produjo hace ya varios días, ha alcanzado una extensión de al menos 8 kilómetros, dejando una huella incalculable en la fauna, flora y la comunidad aledaña que se sustenta de la pesca o saca provecho de estas aguas.
Hablando con la gente de la zona, pues nos evidencian que fue aproximadamente unos 15 kilómetros de río que se vio afectada, inclusive comentarios del mismos campesinos nos informaron que llegó hasta el río Sogamoso. Nosotros vamos a pedirles a Ecopetrol pues que nos den lo que se salga de la investigación con relación a ese derrame de crudo. Eso es lo que se va a decir para poder informarle a la comunidad lo que está pasando. La USO llegó hasta el pozo Lizama 158. Sí, la afectación fue de alto impacto, vimos mortandad de peces, contaminación en animales como babillas, lo cual nos causó mucho asombro que esa quebrada pues tuviera tanta fauna. Pues eso es materia de investigación, esperamos que Ecopetrol nos aclare el tema para ver si fue o una mala operación en alguno de sus pozos o pudo haber sido la misma naturaleza la que desarrolló este desastre. El sindicato exige a la empresa que asuma la responsabilidad de la tragedia ambiental, disponga todos los recursos para la mitigación, recuperación y compensación ambiental. También se hizo acercamiento a las comunidades, se llevó donación de agua a los puntos más afectados, encontramos 12 escuelas afectadas a las cuales se les llevó, gracias a la Unión Sindical Obrera, agua potable porque muchos de los sitios donde ellos toman el agua fueron contaminados por el derrame de crudo. En esta visita, la USO realizó gesto de solidaridad con la comunidad afectada por la contaminación. Por último, el sindicato expresa su preocupación por todo lo que está aconteciendo con esta tragedia ambiental. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes en el eje cafetero y quienes nos reportan sintonía a través de nuestros grupos en las redes sociales de Facebook y Twitter, USO Frente Obrero. Si quiere conocer más de nuestra actualidad sindical, visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.